Seguimos con algunos de los teólogos. Vamos a empezar con unos teólogos de Alejandría en Egipto, norte de África. Primero Clemente. Ya conocimos a Clemente de Roma, ¿se acuerdan? Ahora vamos a conocer a Clemente de Alejandría. Él enseñó en la Academia Cristiana en Alejandría de 180 a 202. Y él, muy diferente a Tertuliano, él interactuó mucho con la filosofía. Y él intentó demostrar la superioridad del cristianismo a la filosofía. Pero él mismo era como, pues muy dependiente de Platón. Entonces era neoplatonista cristiano. Entonces Cristo es mejor, pero dependía mucho de la filosofía platónica. Él se opuso a las herejías, pero se parecía él mismo a los gnósticos por su énfasis en la salvación por medio del conocimiento. Entonces, como podemos ver aquí que, y era una tendencia en Alejandría. Era una ciudad muy cosmopolita y muchas ideas, muchas corrientes ahí, y había una tendencia de mezclar las cosas. Entonces, un defensor de la fe, pero al mismo tiempo como pues mezclaba algunas ideas. Él inventó la idea de purgatorio. La idea de purgatorio era purificar el alma y prepararla para estar con Dios. Clemente de Alejandría. Orígenes fue discípulo de Clemente y profesor de la escuela en Alejandría después de la salida de Clemente, durante 20 años. Él promovió la interpretación alegórica de la Biblia, la cual él heredó del filósofo judío Filo. Filo era un judío que interpretaba la Biblia así, y también utilizaba de Platón, y así Orígenes siguió en la misma corriente. Su papá fue martirizado por su fe cuando era joven, Orígenes. Y Orígenes quería ir a la cárcel para acompañar a su padre en la muerte. Pero su mamá se le escondió su ropa y para que no pudiera salir. O sea, tendría que haber salido desnudo y pues estaba dispuesto a morir por la fe, pero salir desnudo no tanto. O sea, entonces pues su mamá, pues obviamente protegiendo a su hijo, ¿no? Y era innecesario que muriera, pero o sea, era de una familia cristiana diferente a Clemente. Él escribió extensamente y con una base, como Clemente, como una base ortodoxa, pero con unas ideas fuera de las aceptadas. Y desgraciadamente su manera de interpretar la Biblia sigue siendo muy popular hoy en día. La interpretación alegórica es una plaga, la verdad, que ha afligido a la Iglesia a través de los siglos. La interpretación de Alejandría contrasta con la interpretación de Antioquía. La interpretación de Antioquía era interpretación más exegética, o sea, extraer del texto su sentido, tratar de descubrir su sentido original. Y en cuanto a Alejandría, era importar al texto cualquier idea que tuviera alguna semejanza con el texto. Él desarrolló la idea de purgatorio. Entonces, Clemente inventó la idea y Orígenes, él desarrolla la idea. Entonces, ellos son los dos inventores de esa idea de purgatorio. Irónicamente, estos fueron teólogos griegos, de habla griega. Ellos inventaron purgatorio, pero la Iglesia oriental no adoptó la idea de purgatorio.
Sin embargo, la iglesia occidental, la iglesia en Roma, eventualmente adoptó esta idea. Y vamos a ver unas ironías así, cosas que nacen en el oriente, te toman fuerza en el occidente o viceversa. Y esta es una de estas ironías. Él tenía conflictos con el obispo de Alejandría porque era popular y a lo mejor más popular que el obispo de Alejandría, y él tuvo que salir a Cesarea, donde seguía enseñando. Él fue torturado durante la persecución de Decio y murió poco después, a unos 70 años de edad, por las heridas que él había sufrido, siguiendo a su papá, pues dando su vida por la fe. Último libro que quiero mencionar es el Didache. El Didache, que es como un manual pastoral. Un manual, es de la primera parte del segundo siglo y tiene 4 diferentes secciones. Cubre el camino a la vida y el camino a la muerte. Cubre la liturgia, cubre la disciplina eclesiástica y cubre el tema de la segunda venida de Cristo. Y da instrucciones sobre la liturgia. Voy a mencionar algunas sobre el bautismo. Tanto el bautizado como el ministro. Ya hemos visto algunas tradiciones, algunas prácticas, aquí hay otras. Tanto el bautizado como el ministro debían ayunar. Sobre todo el bautizado debía ayunar por lo menos un día, preferiblemente 2 días antes de su bautismo. Deben bautizar, y aquí vemos que lo que Jesucristo dijo en cuanto a bautizar en Mateo 28 estaba llegando a ser una fórmula. Debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como fórmula. En orden de preferencia, ¿cómo deben bautizar? ¿Cuál es el modo de bautismo? En orden de preferencia, primero, bautizar en agua que está fluyendo, o sea, en un río. Si no hay agua fluyendo, puedes bautizar en agua, o sea, estancado en una pila o un lago quizás, pero preferiblemente fluyendo y por inmersión. En segundo lugar de preferencia, agua estancada, pero preferiblemente fría. Y si no hay ni agua fluyendo ni agua fría estancada, pues por aspersión 3 veces. Entonces aquí vemos que pues hay material para que pues diferentes conclusiones puedan tomarse de aquí. Por ejemplo, algunos podrían decir, ya ves, el bautismo debe ser por inmersión. Y otros responden diciendo, pues ya ves, puede ser por otro método. Entonces, aquí hay material tanto para los bautistas, o sea, por inmersión, como para los que usan otro modo. Muy bien. No sabemos quién escribió el Didache. No sabemos, es anónimo para nosotros. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que prometí de las herejías. Primera parte del segundo siglo, entonces los 100 y tanto, o sea, 100 poco, 110, no sabemos, pero primera parte del segundo siglo. Herejías, ¿listos para unos nombres un poco raros y difíciles? Y aquí entra el diccionario de la teología que está en la biblioteca, porque aquí pueden buscar los nombres de las herejías y tener un buen resumen de ellas. Gnosticismo. Gnosticismo no es tanto una herejía, sino una bola de herejías. O sea, porque no tiene, como otras herejías,
unas doctrinas bien definidas. Es un grupo de ideas que tienen cosas en común. Primero es dualista. Y dualista quiere decir que hace un contraste muy fuerte entre materia y espíritu. Obviamente, materia los puse al revés porque espíritu es mejor, superior, y materia es mala. O sea, en un sistema dualista. También es un sistema, una corriente mística y enfatiza gnosis. Gnosis, que es una palabra griega que quiere decir conocimiento. Entonces, un gnóstico es alguien que cree en la salvación por medio de conocimiento. Pero en estos sistemas, muchas veces, el conocimiento que necesitas para salvarte es un conocimiento secreto, es un conocimiento místico, es un conocimiento espiritual, es un conocimiento que solamente el élite espiritual puede alcanzar. Los demás pueden ser oyentes, pero nunca van a alcanzar la salvación porque no tienen capacidad de llegar a ese gnosis, ese conocimiento. Entonces podemos ver aquí que hay diferentes estratos y también es una cosa de elitismo. Había muchas versiones, pero en general asignó la creación del universo material a una criatura espiritual que se equivocó. O sea, la creación de la materia fue un error. Y hablan de, pues, Dios, y luego de Dios salen criaturas. Y todas son criaturas espirituales. Y pues sale una, y luego sale otra, y luego sale otra, y luego sale otra. Y una de estas quiso experimentar. Y por curiosidad quiso inventar algo nuevo como Dios puede hacer. Y como un experimento que salió mal, el universo. Entonces, universo material. Entonces, ya Dios ya no tiene la culpa, entonces no debemos atribuir a Dios materia, ni la creación de materia, porque materia es mala. Entonces fue un error más, o sea, en la cadena muy removida de Dios, o sea, muy lejos de Dios. Entonces Él no tiene la culpa, fue un error más adelante, quizás en algunas versiones por Sofía, por la sabiduría, que era una creación de una creación de Dios, o sea, lejano de Dios. Los gnósticos participaban en cuanto a cómo vivían. Muchos participaban o muchos vivían como ascéticos. La carne es mala, entonces si la carne es mala, ¿qué debemos hacerle a la carne? O sea, golpear, mortificar la carne. Entonces muchos, la mayoría, eran ascéticos. Pero otros empezaron con la misma idea. La carne es mala, entonces pues no importa qué hacemos con la carne. Y ellos vivieron en el libertinaje. Entonces, polos opuestos, algunos mortificándose y otros dando rienda suelta a sus pasiones porque materia y espíritu no están conectados. Entonces, lo que se haga con la materia no puede afectar el espíritu. Era la idea de los libertinos. Probablemente en Colosenses 2:8 podemos detectar unas ideas primitivas gnósticas. El gnosticismo no tomó mucha fuerza hasta como el segundo siglo, pero podemos ver que pues, estaba como empezando a echar raíces en el primer siglo, aún en el tiempo de Pablo. Colosenses 2:8, dice Pablo, 2:8, cuídense
de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Y luego en 18 y 19 dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Y puede haber aquí, o sea, como pensando en estas criaturas como ángeles, puede ser. Y luego dice, los tales hacen alarde de lo que no han visto, y envanecidos por su razonamiento humano, su gnosis, su conocimiento, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones, etcétera, etcétera. Y más adelante, él rechaza la idea de que ascetismo nos puede realmente ayudar. Habla de que pues dan ciertas negaciones del cuerpo. Estoy buscando el... aquí está, sigue aquí, 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces puede ser que aquí tenemos un tipo de gnosticismo naciente aún en el tiempo de Pablo. Docetismo. Docetismo es como un hijo del gnosticismo. O podemos decir una forma de gnosticismo. Docetismo. Y viene de la palabra griega dokeo. Estoy escribiendo parte aunque vamos a quedar en un solo idioma. Dokeo. Y dokeo quiere decir parecer. Ok. Leemos los evangelios y vemos ahí que Jesucristo, dormía, caminaba, comía, bebía, se cansaba como un ser humano. Pero sabemos que la materia es mala y que Jesucristo es divino, o sea, los docetistas aceptaron eso. Él es espíritu, entonces ellos decían, no tenía cuerpo humano. Parecía tener cuerpo humano, pero era un cuerpo espiritual. No sé qué es eso, pero en su concepto era que es un cuerpo espiritual y solamente parecía ser humano. Primera de Juan 4, 1 al 4, probablemente está dirigiéndose a esa herejía. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, en carne, es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces, ahí está la prueba. Un profeta viene a tu casa, un profeta viene a tocar tu puerta o predicar en tu iglesia, y él no puede decir, Cristo ha venido en cuerpo humano, Cristo ha venido en carne. Es anticristo, no es de Cristo. Ebionismo. Ebionismo. ¿Se acuerdan de los judaizantes
en el Nuevo Testamento, pues no desaparecieron. Los ebionistas eran como los judaizantes posteriormente. Podemos ver entre estas herejías algunas conexiones. Ebionismo es un tipo de adopcionismo. Ok, vamos a tratar de definir algunas de esas palabras. Ebionismo enseña que Jesús fue adoptado por Dios y designado como Mesías por su obediencia a la ley. Y es lo que entonces, ebionismo es una forma de adopcionismo, hay otras formas. Pero la idea es que en algún momento Él fue adoptado, fue un ser humano, pero fue adoptado por Dios porque fue ser humano ejemplar. Y entonces Él llegó a ser Mesías por ser ejemplar. Entonces, ebionismo niega la expiación y toma la cruz como muchos toman la cruz hoy en día, como un ejemplo del sufrimiento resignado, pero sin ningún poder para expiar o perdonar los pecados. La salvación, adopción, es por medio de seguir el ejemplo de Cristo. Y por eso digo que es un sistema semejante al sistema de los judaizantes, aunque mucho más radical, porque los judaizantes decían que hay que salvarse por medio de fe en Cristo y hacer ciertas cosas. Entonces podemos ver que es netamente legalista o también moralista. Cristo llegó a ser Mesías por ser obediente. Tú puedes llegar a ser hijo de Dios también por obedecer. Entonces, echen ganas. Entonces, es un mensaje legalista. Marcionismo. Entonces, todo esto es parte de ebionismo. Marcionismo. El señor Marción. Marcionismo es un tipo dualista también, de dualismo. También desprecia materia, exalta el espíritu. Y lo que él hizo, su contraste era entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y él contrastaba el Dios del Antiguo Testamento Dios del Antiguo Testamento es el creador de la materia. La materia es mala, el Dios del Antiguo Testamento, según él, malo. Y él contrasta ese Dios con el Dios del Nuevo Testamento, que es bueno y que es el Padre del Señor Jesucristo. Él tenía que negar la encarnación y la resurrección. ¿Por qué? Porque la encarnación es muy carnal, ¿no? Entonces no quiere que Dios esté tocando la materia. Igual que el docetismo, o sea, no aguanta que realmente Jesucristo sea materia, porque la materia es mala. Y también la resurrección de la carne, o sea, demasiado carnal para él. Marción hizo su propia versión del canon del Nuevo Testamento. Él no necesitaba canon del Antiguo Testamento porque él negaba el Antiguo Testamento. Entonces, para él, la palabra de Dios empezaba con el Nuevo Testamento. Su canon incluía el Evangelio según Lucas y 10 de las cartas de Pablo. Sin embargo, hay un problema. En Lucas y en las cartas de Pablo hay muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces, él tenía que no solamente aplicar sus tijeras a los libros que no le gustaron, sino también al mismo Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo. Entonces, él iba mutilando Lucas y también Pablo, diciendo que, pues, estas citas no pueden ser originales, algún judaizante metió esas citas después. O sea, él sacó esto de la manga, ¿no? O sea, esta idea, pero no aguantaba ninguna mención del Antiguo Testamento. Marción, él nos ayudó mucho, o ayudó a la iglesia mucho, porque con su
su canon mutilado, él forzó que la iglesia definiera su canon. Entonces él ayudó, empujó a la iglesia a definir cuáles eran los libros aceptados. Montanismo, ya llegamos a la herejía de Tertuliano. Y aquí, como digo, está categorizada como herejía, pero van a ver que no es tan radical porque no está negando ninguna doctrina cardinal de la fe cristiana. El montanismo anticipaba el fin del mundo y enfatizaba la existencia de la profecía actual. O sea que todavía hay profetas que pueden declarar la palabra de Dios hoy en día. También enfatizaba los dones espirituales en la actualidad y el ascetismo. Montano se creía profeta de la nueva era del Espíritu y consideraba que la iglesia era demasiado mundana y quiso preparar un élite espiritual para la nueva era. Entonces, dices, pues, ideas quizás no tan radicales, y podemos encontrar grupos hoy en día, grupos cristianos, que afirman muchas de las mismas cosas. La profecía actual en sus servicios tienen profetas que se paran y dicen, así dice el Señor, pues enfatizan los dones espirituales, pues entre iglesias pentecosteses, iglesias carismáticas. Hay algunas iglesias que pues están esperando, o sea, dicen que Jesucristo viene probablemente mañana, si no, pasado mañana. O sea, están viviendo, o sea, con una anticipación en un sentido muy bíblico. Entonces, pero a veces están leyendo el periódico e identificando pues las señales y fijando fechas, etcétera, ¿no? Entonces, en un sentido es muy bíblico decir que Jesús viene pronto. Es la fe de la iglesia. Pero por el otro lado, pues fijar fechas y decir, no, pues en esta década, este año, lo que sea, ha sido siempre muy, muy peligroso. O sea, en todo esto, como digo, hay muchos hoy en día que aceptan estas ideas y no los tachamos como herejes. ¿Cuál es lo peligroso de esta herejía o esta corriente? A lo mejor no es tanto el énfasis en el espíritu, no es tanto la práctica de los dones espirituales, a lo mejor no es lo más peligroso. Lo más peligroso es la identificación de la nueva era. Es decir, pues la iglesia ha existido estos 200 años, pero ya empezamos nuevo, con Montano. Entonces, Montano se puso casi en la posición de Jesucristo, empezando como el último capítulo del libro. Cuando, pues, en la Biblia, Jesucristo es la última palabra de Dios. Entonces o sea, esto es lo peligroso. Como descartar la iglesia que fue fundada por Jesucristo y decir, no, ya ha llegado conmigo la nueva era del Espíritu. Ya de ahora en adelante es otra cosa. O sea, esto es lo muy peligroso. Tertuliano no era tan radical, pero le atraía algo de rigor moral de ese grupo. Pero descartar la iglesia, ahí está el problema más fuerte. Y podemos ver hoy en día, algunos descartan la iglesia porque ven a la iglesia y dicen, no, es una cosa muy humana, hay mucha corrupción, hay muchos problemas, cosas que no podemos negar, desgraciadamente. Sin embargo, su conclusión es, yo me aparto y conmigo, y otras personas tan espirituales como yo, vamos a empezar algo nuevo. Entonces ahí está el peligro de montanismo. Novacionismo, pues ya estamos llenando, vamos a quitar estas palabras descriptivas de ebionismo y novacionismo. Ya mencioné qué es, ¿no? Novacionismo rehusó readmitir en la iglesia los que habían negado a Cristo bajo la persecución de Decio y provocó una división que duró hasta el siglo VI. Entonces Cipriano no
tuvo éxito en vencer el novacionismo, siguió otros siglos más. Otra palabra que he mencionado, monarquianismo. Y aquí estamos entrando en una herejía que realmente provocó mucho debate y terminó en el primer concilio ecuménico, el concilio en Nicea. El monarquianismo enseña que hay una sola persona en la deidad y que el Hijo y el Espíritu son. Hay diferentes formas, pero una forma es que el Espíritu y el Hijo son atributos impersonales de Dios. Entonces, es como unitario, reconoce al Padre como Dios. Dios es uno, entonces muy enfatizando que la unidad de Dios como el Rey, por eso monarquianismo, y de Él pues los atributos impersonales, el Hijo y el Espíritu. Hay una versión modalista. Modalismo. Y modalismo es un poco diferente a la idea de que son atributos impersonales, más bien son como máscaras, son papeles, digamos. El modalismo, la idea es que Dios juega en diferentes modos, se presenta en diferentes modos. Por ejemplo, Dios es uno, pero a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo y a veces se presenta como Espíritu Santo. Es una sola persona, pero jugando diferentes papeles. Esta herejía hizo que la Iglesia definiera bien la doctrina de la Trinidad. Y hoy en día, pues hay unitarios de diferentes formas y tienen algo en común con el monarquianismo, enfatizando que Dios es uno, pero no reconociendo la personalidad y la igualdad de las tres personas de la Trinidad. El maniqueísmo. ¿Dónde hay lugar? Maniqueísmo. Es una expresión radical del gnosticismo. Y a lo mejor, está bien, está cerca del gnosticismo. Es muy dualista y divide a los creyentes en dos grupos, los elegidos y los oyentes. Antes de ser cristiano, Agustín era un maniquí o maniqueísta. Los elegidos participan en los sacramentos, reciben sostén de los oyentes, muy conveniente, ¿no? Quienes a su vez disfrutan de la santidad de los elegidos. Entonces es un sistema muy bueno para los elegidos, ¿no? Pero tiene ventaja para los oyentes porque ellos como tienen santidad prestada, o sea, ellos reciben algo de la santidad de los elegidos. Es como se forman las sectas, ¿no? O sea, tienen un líder y él recibe dinero de los seguidores y pues ellos disfrutan de su excelencia, ¿no? Esta idea contribuyó a la división de la iglesia o sea, podemos ver cómo afectó la iglesia entre clero y laico. Entonces, pues podemos ver que es una idea, decimos, pues es una idea ridícula, pero tuvo efecto en la iglesia, el clero y los laicos, y la exaltación del clero como los más cercanos a Dios y los intermediarios entre los laicos y Dios. Entonces, es una idea pues en fondo maniqueísta. O sea, cuando la gente me dice a mí, por ser ministro, cuando dice a mí, pues ora por mí porque Dios sí te escucha a ti. Pues a lo mejor es una expresión inocente, a lo mejor están tratando de, pues, no sé, reconocer que yo voy a orar por ellos, no sé qué, pero si están diciendo que tú, o sea, como ministro, tienes más acceso
al trono de Dios que nosotros, los oyentes, o sea, es una idea en fondo maniqueísta. Bien. Vamos a hablar ahora del canon del Nuevo Testamento. Hemos mencionado que Ireneo y también él tenía la idea de canon y también Marción empujó a la iglesia a definir el canon. Vamos a hablar del desarrollo del canon del Nuevo Testamento. ¿Qué es canon? La palabra canon significa regla o norma. Entonces, ¿cuál es la regla que vamos a utilizar para medir todas estas ideas que van fluyendo? O sea, las herejías están empujando a la iglesia a definirse. La idea del canon no era nueva, puesto que los cristianos heredaron el canon de los judíos. Lo que es el Antiguo Testamento, pues es un canon, es una regla. Estos son los libros aceptados y ningún otro. Por las persecuciones y herejías, los cristianos tuvieron que reconocer cuáles escritos eran autoritarios para ellos. Las persecuciones forzaron la pregunta porque a veces confiscaron los libros cristianos y uno tenía que decidir por cuáles libros estaba dispuesto a morir. O sea, es importante, ¿no? O sea, ¿voy a morir por un escrito humano? ¿Por tenerlo en mi posesión? O sea, debo estar seguro de lo que estoy poseyendo aquí es palabra de Dios. Y también las herejías forzaron la pregunta. ¿Cómo se determina cuál mensaje es el apostólico? La iglesia busca identificar las obras escritas como una primera prueba. ¿Fue escrito por un apóstol o por un amigo, compañero de un apóstol? Era como una prueba inicial para tratar de identificar cuáles libros eran autoritarios, apostólicos. Y a veces se dice, y obviamente la iglesia de Roma enfatiza eso mucho, se dice que la iglesia determinó cuáles libros iban a estar en el canon